Mis hermanos, la primera lectura fue tomada del libro eclesiástico. Veníamos escuchando textos de los libros de Samuel, el primero y el segundo. ¿Por qué resulta ahora un texto del eclesiástico? Porque con este texto, que es un pequeño panegírico en honor del rey David, se cierra el ciclo litúrgico, podemos decir, sobre este rey. Es un buen momento para preguntarnos qué nos dejan todas esas lecturas que nos han contado la historia de uno de los reyes, el rey más famoso de Israel, hasta el punto que actualmente la bandera de Israel luce una que se llama la estrella de David. Hay tres rasgos del rey David que lo unen profundamente o que anticipan adecuadamente la figura del Mesías, y a la vez son rasgos que nos muestran cómo se sirve a Dios, y por eso no solo interesan para una mejor comprensión del Evangelio, sino para una mejor vida cristiana en cada uno de nosotros. El primer rasgo es que David es el hombre despreciado, es la piedra que desecharon los arquitectos. Bien sabemos que su padre, Jesé, prácticamente no lo contaba como hijo, y sin embargo, ese hombre excluido es el que Dios había elegido. Semejante al caso de Cristo, que también es la piedra que desecharon los arquitectos, pero que Dios ha convertido en piedra angular. Además, aquella época en la que David fue despreciado y vivió cuidando las ovejas, fue la época en que él adquirió las dos principales características que destaca la Biblia. Primero, su indeclinable fe en Dios. Solo cuidando ovejas y enfrentando fieras, David solo tiene un aliado, que es Dios mismo. Y la fe de David, con cada ataque al rebaño, se vuelve más fuerte. En segundo lugar, esa soledad con el rebaño, en medio de la naturaleza y experimentando las victorias de Dios, hizo de él un verdadero poeta y cantor de las grandezas del Señor. Y por eso, esa cualidad que luego destacará tanto y que se presenta en la primera lectura de hoy, su amor a la liturgia y su deseo permanente de la alabanza. Así que la primera característica es que David, lo mismo que el Mesías, es el que fue desechado por los hombres, pero escogido y precioso por Dios. En segundo lugar, el reinado de David va a quedar para los judíos hasta el día de hoy como una referencia de lo que es el reinado de Dios. Las características de ese reinado aparecen en el Salmo 147. Refiriéndose a la acción de Dios, dice este salmo que Dios ha puesto paz en las fronteras y sacia con flor de harina al pueblo. Es decir, que Dios, por medio de David, ha frenado el avance del enemigo y al mismo tiempo ha traído abundante bendición sobre el pueblo. Recordemos que ese reinado unido apenas sobrevivirá al hijo de David, es decir, al rey Salomón. Ya Salomón no tuvo un corazón indiviso hacia Dios, como sí lo tuvo David. De modo que el reinado de David va a ser una referencia permanente de lo que es el reinado de Dios. Y por eso el título Hijo de David es un título propiamente mesiánico. Finalmente,
David es aquel que, estando en el poder, sigue sintiéndose y sabiéndose pequeño. Según una frase que me parece muy acertada, no fue tan pastor que se le olvidara ser oveja, no fue tan rey que se le olvidara ser siervo del Altísimo. Estas características de David nos hablan sobre lo que es la verdadera vida cristiana. No preocuparnos tanto por el aplauso de la gente y sí buscar en cambio poner nuestra fe en Dios. Que nuestro corazón arda de amor hacia Él y en el deseo de estar con Él y de alabarle. Recordemos, por ejemplo, aquel salmo que describe el corazón de David. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Un solo día en tus atrios vale más que otros 1000. Que tengamos esa esperanza, ese ardor, y al mismo tiempo seamos instrumentos para que el reino de Dios se haga presente y crezca en esta tierra, como también lo pide el Padre nuestro.